Bueno, empezamos. Espero que hayan puesto todos sus nombres completos en el chat por cuestiones de lista. Recuerden que el mínimo de faltas es del 30%, menos de eso se quedarían por faltas. Entonces recuerden que esas son las políticas generales del instituto y no pueden faltar a eso. Ahí yo ya no puedo ayudarles porque eso ya es reglamento interno y que se quedarían por faltas aunque sean buenos estudiantes. Entonces empezamos, ya ayer estuvimos, sí, ayer, el día de ayer o antes de ayer, ya me olvidé, estuvimos ya revisando un poco de la historia de George Bull, de cómo fue su historia, cómo está el álgebra actualmente embargado con toda la última tecnología y cómo eso nos ha ayudado en el mundo no solo de la parte electrónica, sino parte informática también. Realmente a esos avances pues le debemos todo lo que tenemos actualmente. Para esto entramos con la primera unidad, que es la parte de teoría de conjuntos. Como noticia, les tengo que todavía no nos habilitan los permisos de la plataforma para crear curso. Entonces, como les dije, en esta semana, me imagino a lo mucho la próxima semana, pues nos darán los permisos para crear el curso en la plataforma. Entonces, esperamos que ya desde arriba nos den los permisos y empecemos ya a trabajar con la plataforma para que ustedes ya puedan ver todas las clases grabadas en un mismo sitio. Bueno, sigamos. Entonces, vimos un poquito leve la primera unidad el día lunes, me parece. Entonces, ¿qué es un conjunto? ¿Qué son los elementos? La clase de conjuntos, subconjuntos, cardinalidad, relaciones entre conjuntos, teoría básica de conjuntos, entre otras cosas. Entonces eso es lo que vamos a ver. Aquí hay un poquito de los diagramas, como me imagino que algunos de ustedes ya han de haber visto este tipo de diagramas, unión, intersección, incluso en el examen de N's, que ahora ya tiene otro nombre, también se ve un poco de conjuntos, de razonamiento, teoría de conjuntos. Esto se ve. Un par de preguntas creo que son con este tipo de conjuntos, ¿no? Vamos a continuar. Recuerden que cualquier pregunta pues la pueden hacer, ya sea levantando la mano de manera escrita o levantando sus micrófonos. ¿Qué es un conjunto? Pues no es más que la agrupación de varios elementos. Recuerden que estos varios elementos pues, tienen que tener una característica en común. Y eso es lo que estábamos viendo en la clase anterior, que nos recuerda el caso de factorización en su primer caso, ¿no? El primer caso de factorización es factor común. Algo tiene que tener en común, una característica en particular. Has coleccionado fichas, has coleccionado juguetes, láminas, álbum. Entonces, los estás categorizando. Pues imagina que los conjuntos son exactamente eso, una colección de varios elementos que pueden clasificarse debido a que comparten cierta característica en común. Eso, como les estaba diciendo, pues el primer caso de factorización, factor común. Algo tiene que tener en particular para poder agruparlos. Se les agrupa en base a alguna característica, eso sería un conjunto. Ahora, si ya definimos el conjunto o la agrupación de cosas que comparten alguna característica, entonces, bueno, ¿y qué son los elementos? Aquello que podemos imaginar único, individual, independiente y distinto de las demás cosas a su alrededor. Por ejemplo, una persona, un pájaro, cualquier cosa podría ser un elemento. Pero si esa cualquier cosa comparte una característica con otra cosa, o sea, ahí estaríamos agrupando. Entonces, un elemento
En síntesis, sería cualquier cosa. Los elementos no tienen que ser solo cosas tangibles, sino también que existe solo en nuestro pensamiento. Por ejemplo, una idea, un sentimiento, una letra, etcétera. Por ejemplo, eh, ustedes se encuentran en un estado de felicidad, podríamos agruparlo los felices, ¿no? Los otros están en un estado triste, ya sea porque perdió Melec o ganó Barcelona o cosas así, pues, estaban agrupándose pues, en un estado triste, ¿no? Los tristes podría ser en ese ejemplo. Los que festejan, los que ríen, los que tienen novia, los que no tienen novia, los que están enamorados, los que odian a sus enamorados, los que odian a sus enamoradas, los que hicieron quedar mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no solo puede ser tangible, sino intangible, como los sentimientos. Entonces un conjunto es la agrupación de varios elementos que comparten características o rasgos similares. Eso es lo que estábamos viendo. Por ejemplo, una flor puede agruparse con otra de su misma especie. Entonces una rosa puede agruparse con una orquídea. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Pues estamos agrupando flores, ¿no? Los conjuntos pueden volverse elementos en sí, ya que ahora pensaremos en un ramo de rosas. O sea, inicialmente eran flores, pero ramos, entonces estamos agrupando flores, ¿cierto? Entonces por eso dice que los conjuntos pueden volverse elementos. Entonces ya un ramo que eran elementos del conjunto de las flores, podríamos asumir, dependiendo cómo lo agrupamos, que ya el ramo, que sería el conjunto, podríamos tener un conjunto de conjuntos. Por eso dice los conjuntos pueden volverse elementos. Entonces podemos tener ramos de orquídeas, ramos de rosas, ramos de girasol. Entonces dentro de cada ramo vemos un grupo y agrupamos los grupos. Entonces, por eso dice que los conjuntos pueden volverse elementos entre sí. Nuevamente les recuerdo que pueden hacer preguntas en cualquier instante. Notación de un conjunto. Bueno, existen varias maneras de referirse a un conjunto, de forma matemática o de forma expresa. En el ejemplo anterior, para los conjuntos A y D, se usa una definición intensiva o por comprensión, texto, donde se especifica una propiedad de que todos sus elementos poseen. Sin embargo, para los conjuntos B y C se usa una definición extensiva, un listado de todos sus elementos explícitamente. Vamos a ver cuáles son. Dice, es habitual usar llaves para escribir los elementos de un conjunto. Recuerden que eso se vio el último pedacito de la clase. De que los elementos deben de estar encerrados entre llaves para decir que son los elementos del conjunto. Y matemáticamente se define a los conjuntos con una letra capital, una letra mayúscula. Aquí está la letra mayúscula. Entonces, esto define que es un conjunto y entre llaves tienen que estar los elementos del conjunto. B es el nombre del conjunto, pues aquí están los elementos que sería verde, blanco y rojo, colores. Recuerden que tiene que tener una característica en común. León Morán, no hay problema. Listo. Entonces tenemos C, que serían las vocales, A, E, I, O, U. Eso es básico. Dice, esta notación mediante llaves también se utiliza cuando los conjuntos se especifican de forma intensiva mediante una propiedad. A, otro nombre de conjunto, y
entre llaves, debería estar los elementos, pero acá ya habla de una forma intensiva. ¿Cuál es esta forma intensiva? Dice, números naturales menores que 5. D. Palos de las barajas francesas. De la baraja francesa. Otra notación, otra forma de poner los elementos del conjunto es más matemática. Esto casi no se ve, una forma, digamos que poco formal. Este es un poco más formal, más matemática. Otra forma habitual de notarla por comprensión es A. Dice M, dos puntos, M es un número natural y va entre 1 y 5. Entonces aquí dice que los elementos de A son números naturales entre 1 y 5. Se lo representa de esta forma. Entonces, los elementos son M y M es un grupo de números naturales de 1 a 5. Aquí M va desde 1 hasta 5. Mayores iguales que 1, menores iguales que 5. D, un grupo P, dice que es un palo de la baraja francesa. Esta es otra forma de denotar. Recuerden que acá era forma texto, lenguaje natural. Números naturales menores que 5. Pero siendo un poco más matemático, lo podemos poner de esta manera. Dice lo mismo. Números naturales menores que 5. ¿Por qué son iguales? Porque los números naturales arrancan desde 1. Entonces, si yo digo números naturales menores a 5 o menores que 5, incluye 5, 4, 3, 2 y 1. Que es lo mismo que decir que M es un número natural y va entre 1 y 5. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿No hay dudas? Bueno. Profe, una Dígame. pregunta. Sí, lo escucho. ¿Siempre tiene que ser entre llaves o puede ser paréntesis? No, entre llaves. Siempre tiene que ser No hay llave. ningún problema. En Ah, paréntesis ya. no. En paréntesis no. Entre llaves son los elementos del conjunto. Sigamos. Entonces, D, acá habla lenguaje natural, palo de la baraja francesa. Acá dice, pues, P es un palo de la baraja francesa. F dice N2, que pueden poner cualquier cosa, N2, donde N es un número entero. N es un entero que va entre 1 y 10. No es lo mismo número entero que número natural. Pero igual, los números naturales no incluyen el 0. Van desde 1. El número entero, pues, ustedes ya conocen que pueden ser desde los negativos hacia los positivos, obviamente enteros. Clase de conjuntos. Entonces, existen varios tipos de conjuntos que podemos encontrar cuando trabajamos con ellos. Los combinamos o examinamos todas las posibilidades que existen para formarlos. Bueno, ahí pueden utilizar conteo, técnicas de conteo, permutación, conmutación para poder determinar el conjunto de el número de elementos que tiene el conjunto. Eso es un poquito más avanzado, aunque creo que técnicas de conteo también vieron en la parte de los exámenes de Ns en su momento, ahora tiene otro nombre, y me imagino que en la parte matemática también supongo que vieron técnicas de conteo como combinaciones y permutaciones. Entonces veamos cuáles son estas clases de conjuntos. Entonces, hay dos que se ven en la pantalla, el finito y el infinito. Entonces, para los que no conocen, para los que conocen vamos a refrescar cuál es el concepto de finito e infinito. Finito.
Se refiere a un conjunto formado por los elementos que se pueden contar en su totalidad. Debemos de poder contarlos. Si logramos contarlo, pues sería finito. Por ejemplo, el conjunto de colores del arco iris es finito. A aquellos se puede contar o listar en su totalidad. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque digamos que si tenemos colores, lápices de colores, pues podríamos escoger cuáles son los colores que nos formaría el arco iris. Pero estos colores pueden tener más gama de colores. Entonces yo puedo coger el color rojo o la gama del color rojo, color azul o la gama del color azul. Y dentro de la gama del color azul, una marca me puede ofrecer 3 azules y otra marca me puede ofrecer 100 colores azules. Entonces, pueden combinarse. Así que no tanto lo veo como finito, eso, depende. Pero asumiendo de que nosotros tenemos un rango de visión bastante pobre, más o menos como 8 bits de resolución. Entonces, ahí sí, si tenemos 8 bits de resolución, el arco iris nos presenta el violeta, el índigo, 2, el azul 3, verde 4, amarillo 5, naranja 6 y rojo 7. 7 colores, más o menos. Si manejamos una resolución en la parte informática de 8 bits. Podremos verlo así. Para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo, es cuando ustedes ven una imagen, no sé si conocen, por ahí creo que había un estudiante que le gustaba el diseño gráfico, si mal no recuerdo, a alguien le gustaba el diseño gráfico por ahí. Entonces hay un formato GIF que cuando ustedes lo transforman a GIF, los colores se pierden un poco. El archivo se hace liviano, pero los colores se pierden. Porque GIF no maneja toda la tabla de colores. GIF maneja solo 256 colores, incluso menos, es configurable, pero como máximo maneja 256 colores. Y con esos 256 colores tiene que hacer magia para tratar de representar toda la gama de colores. ¿Ya? Entonces es una resolución un poco pobre. Por esa resolución el archivo es liviano, porque la resolución es pobre, entonces el archivo es liviano. Si la resolución es alta, mayor calidad, el archivo se hace pesado. Entonces, ¿a qué me refiero con los colores del arco iris? Entonces, si manejamos un formato GIF, que maneja un formato pobre, entonces la representación del arco iris lo manejamos con un número de colores ya específico, no da más. Imaginemos que sea 8 bits. Entonces, con 8 bits podríamos ver el arco iris como violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Pero, si ustedes toman una foto, ya que está de moda el 4K, 8K, 16K, en un arco iris que ustedes ven en el cielo y lo quieren dividir en sus colores, pues no solo va a tener índigo, azul, violeta, verde, amarillo, naranja y rojo, va a tener muchos más. Entonces, del todo no sería conjunto finito, pero digamos que a manera de ejemplo, esos serían los colores del arco iris. Los elementos se los puede contar. En el segundo caso dice conjunto infinito. Entonces dice un conjunto formado por elementos imposibles de contar. Entonces aquí ya no hay forma de hacerlo. O enumerar, o contar o enumerar es lo mismo. En su totalidad, debido a que nunca terminamos o no tiene fin. Entonces, por eso es infinito. Por ejemplo, el conjunto de las estrellas en el universo. O de los números. Entonces, ¿cuántas estrellas hay en el firmamento? Quizás de enamorados, ustedes pueden engañar a su enamorada diciendo, ¿sabes cuántas estrellas hay en el firmamento? 3.455.6
1325. Y la novia quizás se lo crea, falso. Si la novia sabe matemáticas, sabe un poco de conjuntos, sabe lógica matemática, pues sabe que ese conjunto es infinito y le está metiendo cuentos. No pueden saber cuántas estrellas hay en el firmamento. Una, porque es complicado contar. Y otra, porque el universo sigue moviéndose, no es fijo, está, es dinámico, se mueve a cada rato. No solo el movimiento de trayectoria de un lado al otro lado, sino que dinámicamente se crean y se destruyen estrellas. Entonces, quizás hoy se destruyó una estrella y mañana se crean 5. Quizás mañana desaparecen 20 y se crea uno. Entonces, hay dinamismo en el universo. Entonces hay muchas razones por las cuales pues, es imposible contar las estrellas. Y aquí hago un paréntesis que en contar las estrellas o analizar el cielo en el ámbito de las estrellas, hay un proyecto que se llama SETI. SETI me imagino que han de haber escuchado ese nombre en, en las películas de ciencia ficción, de ovnis, que aparece por ahí una antena parabólica gigante en la Tierra. Creo que James Bond aparece en una de esas, que hay una pelea con una antena gigante que está en la Tierra, una antena parabólica gigantesca, y eso se comunica con el proyecto SETI, y el proyecto SETI, bueno, eso es lo que se ve en la película. Realmente el proyecto SETI es un proyecto de investigación de vida inteligente en otro planeta. Y eso nunca se acaba. Entonces, esperan que al mandar una señal, esta señal envían con cierto resumen de nuestra vida, para que conozca quizás las civilizaciones que están más allá, conozca de nosotros. Entonces él envía cierta información básica de nosotros, esperando que se reciba alguna comunicación. Se lo envía por radio. Y tienen un proyecto que ustedes pueden descargar un aplicativo. Este aplicativo lo corren en su máquina, solito corre. Entonces, en el momento que ustedes lo descargan, el aplicativo en su máquina corre cada vez que prende su máquina. O sea, el proceso va corriendo. Entonces, el proyecto se encarga de que ustedes ayuden a esta investigación colaborando con Recursos Máquina. Entonces, ustedes arrancan su aplicación, consumen sus recursos máquina para ayudar a esta investigación en la búsqueda de inteligencia en otro planeta. Ese es el proyecto SETI. No solo de inteligencia, sino que también permite identificar nuevas estrellas. Si ustedes no se unen al proyecto, pues ustedes pueden hacer su propia investigación. Entonces, pueden pertenecer al grupo de investigadores, descubridores, Discovery, START, Enterprise, Enterprise Amateurs. Así se llama más o menos el grupo, si mal no recuerdo. Entonces, en ese grupo ustedes tienen que tener pues un pequeño telescopio y cuando encuentran algo, pues reportar a esta institución. Entonces, la institución pues le dice, mira, esa no ha sido encontrada, eres el primero en verla, pues aquí la vamos a reportar con el nombre que tú quieras. Y la reporta. Bueno, para hacer esto, pues no es cualquier telescopio. Tiene que ser un telescopio especial para que le dé las coordenadas específicas de donde ustedes están viendo. Entonces, por ahí mueven ligeramente el telescopio y se perdió la estrella. Entonces, tiene que tener bastante precisión para darle las coordenadas a SETI. SETI verifica y ve si esa estrella que ustedes están viendo ya ha sido reportada o no. Si no ha sido reportada, pues ustedes son los primeros en descubrir esa estrella y pues le ponen su nombre. Pero el proyecto es inmenso. Entonces, ya saben que las estrellas es difícil de contar, es un grupo de conjunto de elementos infinitos. Dos más. El conjunto unitario y conjunto vacío. Entonces ahí tenemos una gráfica que está un sol dentro de un círculo y pues el círculo está rayado.
Dice, un conjunto formado por un único elemento, como el dibujito aparece el Sol en ese círculo. Dice, por ejemplo, el conjunto de estrellas en nuestro sistema solar. O sea, si estamos en nuestro sistema solar, pues la estrella más grande pues, es el Sol. La única estrella de nuestro sistema, pues el Sol precisamente. Y el conjunto vacío, un conjunto vacío, pues no tiene elementos, porque no existe, está vacío. Por ejemplo, conjunto de árboles de monedas. No existe árboles de monedas. Este tipo de conjuntos pues, también se representa por comprensión. Se hace una representación por comprensión, pues con una rayita diagonal, como el de prohibido estacionar, solo que está vacío, no dice nada. Tenemos dos más en la gráfica, bueno, en la pantalla, que son los conjuntos homogéneos y los conjuntos heterogéneos. Ahora, homogéneos por qué y heterogéneos por qué. ¿Por qué se les dice heterogéneos y por qué se les dice homogéneos? Pues algo similar a los quebrados. Recuerden que los quebrados también habrían quebrados homogéneos y quebrados heterogéneos. Entonces, algo era igual y en el otro era diferente. Si se refieren al conjunto formado por elementos que pertenecen a un mismo tipo o género. Por ejemplo, un conjunto de monedas de 50 centavos. Este sería un conjunto homogéneo. Todos son igualitos. ¿Ya? No es que se parecen, no son iguales. Si todos son igualitos, decimos que el conjunto es homogéneo. Todas son monedas de 50 centavos. Todas. Y quizás todas del mismo año de emisión. Pero son de 50. En cambio, los heterogéneos, a diferencia de los anteriores, estos se caracterizan por que sus elementos son de diferente tipo o género. Por ejemplo, juguetes de Samuel. ¿Cuál es la característica que los une? Recuerden que debemos de agruparlos o sacar el factor común. Carol, Cirino. ¿Cuál sería la característica que los une en el caso de ejemplo de los conjuntos heterogéneos? Porque son juguetes. Son juguetes de Manuel, de Samuel. De Samuel. Eso sería lo que los une, la característica que los une. Mira, Habría que agruparlos y eso sería esta característica, juguetes de Samuel. Ese sería el factor común. Pero son bastantes, son de diferente tipo. Tipo o género. Está carro, está un Lego, está la torre Enoy, creo que se llama. Una pelota. Esos son elementos conjuntos heterogéneos, perdón. Tenemos dos más, conjuntos equivalentes y conjuntos iguales. ¿Qué son conjuntos equivalentes? Se entiende que un conjunto es equivalente a otro cuando ambos tienen el mismo número o cantidad de elementos. No importa de qué tipo, pero nos concentramos al número, a la cantidad de elementos. Si son el mismo número de elementos, pues decimos que son equivalentes, que denominamos conjunto igual. Cuando ambos conjuntos están compuestos por los mismos elementos, no solo por la cantidad, sino por los mismos elementos, se dice que son conjuntos iguales. Por ejemplo, dos cajas de chocolate. Si compramos dos cajas de chocolate Ferrero de 24 chocolates, compramos dos, las dos cajas tienen el mismo número de chocolates y la misma calidad de chocolates y el mismo chocolate. Todos son igualitos, solo que están separados en dos cajas. A eso se llaman iguales. En el caso anterior, dice que tienen que tener la misma cantidad, pero no importa de qué tipo sean, pero nos importa la cantidad. Entonces, si tenemos los juguetes de Samuel y los mismos juguetes
Los mismos juguetes de Samuel. O sea, supongamos que Samuel tenga 5 juguetes. 5 juguetes. Lego, pelota de fútbol. A ver, vamos a suponer que sean 3. Lego, pelota de fútbol y un oso de peluche. Y el vecino, Pepito, tiene pelota de básquet, tiene las torres de Hanoi y tiene rompecabezas. Ambos tienen el mismo número de elementos, 3. No son iguales. No todos, ¿no? Unos sí, otros no, pero no importa. No importa el tipo, siempre y cuando la cantidad sea la misma. Ahora vamos a la parte de conjuntos coordinables y subconjuntos. Entonces, recapitulando en el anterior, vemos 8 tipos de conjuntos o clases de conjuntos. Era finito, infinito, unitario, vacío, homogéneo y heterogéneo. Con 2 más, equivalentes iguales. Entonces, finito, infinito, unitario y vacío, homogéneo y heterogéneo, y equivalentes y los últimos iguales. Esos eran 8 clases de conjuntos. Recuerden, finito, infinito, unitario, vacío, homogéneo, heterogéneo, y equivalentes e iguales. Conjuntos coordinables y subconjuntos. Hacemos una pausa. De aquí tienen sistemas operativos, ¿cierto? Sí, Conmigo mismo, ¿cierto? sí, sí. Ya. Bueno, después hacemos un receso de unos 10 minutos y empezamos con sistemas operativos. O ya creo que nos pasamos. No, yo creo que nos pasamos de sistemas operativos. Déjenme ver el horario. Creo que era hasta las 9. A ver. Hasta las 10, profe. Hasta las 10. De 9 a 10. Ya. Y el otro de 10 a 11. Ya, perfecto. Estamos bien. Ok. Ahí sí. Ya. Conjuntos coordinables y subconjuntos. Vamos a ver qué es esto de coordinable. Parece de coordinación. Bueno, se dice que dos conjuntos son coordinables cuando están formados por el mismo número de elementos y pueden establecerse una correspondencia entre ambos. Entonces debe haber una relación entre ambos. Entonces, para que tengan un ejemplo, supongo que en una fiesta de cumpleaños existe la misma cantidad de copas de vino con los invitados. Tenemos una copa por invitado. En este caso, tanto el conjunto de invitados como las copas es coordinable. O sea, se coordinan, se relacionan, ya que cada persona recibirá su copa de vino. Hay alguna relación, alguna coordinación entre ambos. Entonces, si primero, para que sean coordinables, deben de tener la misma cantidad de elementos. Y estos elementos deben de tener una relación. Alguna relación debe establecerse. Pero la primera regla es que tengan la misma cantidad de elementos. En el ejemplo tenemos invitados y tenemos copas de vino. Entonces deben de existir tantas copas de vino como invitados. Puede ser que hayan 20 invitados, entonces necesitamos 20 copas de vino para poder celebrar.
los no coordinables. Entonces ahí hay una diferencia de números, sea del lado izquierdo o sea del lado derecho. Entonces no hay una relación. Aquí textualmente dice, aquí pasa todo lo contrario, ya que se refiere a que ambos conjuntos, a pesar de tener elementos que sean correspondientes entre sí, no cuentan con el mismo número de elementos en cada uno de ellos. Imagina que ahora ha llegado a la fiesta una persona de imprevisto, lo que se denomina el paracaidista o el colado. Por lo tanto, el conjunto de las copas de vino es insuficiente para corresponder al colado o al que llegó recién. En este caso, pues se dice que solo una porción del conjunto de copas de vino es coordinable con el de personas. No todos, hay 4. Entonces ahí decimos que no es coordinable. Y si quieren ser un poquito delicados, una parte es coordinable y lo otro no. Pero en forma general no son coordinables, no podemos tener esa relación. Sea porque llegó un nuevo invitado o sea porque tenemos otra copa de exceso. Entonces no podremos hacer nada allí. Eso es lo que pasa típicamente cuando se van a libar entre jóvenes. Hay 5 y se van y compran la cerveza y traen un vasito. Entonces, o 2. Ay, no es coordinable. Subconjunto. O sea, ¿qué denominamos un subconjunto? Entonces recuerden que los conjuntos pues se tienen que agrupar en función de alguna característica en particular. Lo que llamábamos el factor común. Algo tiene que compartirse entre todos los elementos. Algo. Si no hay nada, no serían parte del conjunto. Cuando con algunos de los elementos de un conjunto podemos crear otro, decimos que hemos formado un subconjunto. O sea, dentro de estas características que los agrupan, por ejemplo, el caso de Samuel tenía sus juguetes, la característica que los unía era juguetes de Samuel. Pero él tenía diferentes tipos. Entonces, como tiene diferentes tipos de elementos, estos juguetes, pues había Legos, había pelota, había las torres de Hanoi. Podríamos separarlos, por ejemplo, como juguetes de plástico, juguetes de cartón o juguetes puede ser juguetes de aire libre. Entonces, estamos creando subconjuntos de los juguetes de Samuel. Entonces, podríamos separarlos o categorizarlos dentro de la categoría. Otro ejemplo sería, por ejemplo, y yo tengo partes de la computadora. Entonces, las características son partes del computador. Todo lo que tengo en mi mesa, pues serían partes del computador. Pero yo puedo separarlos y categorizarlos en otra categoría, valga la redundancia. Entonces, si bien es cierto, son partes del computador, yo podría separar, por ejemplo, los ventiladores de las tarjetas expansoras o extensoras. Yo podría tener ventiladores de tarjetas aceleradoras gráficas, ventiladores del procesador, ventiladores extras, y podría tener tarjetas gráficas, tarjetas de audio, que son tarjetas de expansión. Entonces estaría agrupando lo que ya ha sido agrupado. Cuando ustedes van a una tienda o van a un distribuidor, en caso de PC, pues ellos tienen categorizado ya varios grupos. Dentro de la computadora ellos ya están subcategorizados. Estas subcategorías serían los famosos subconjuntos. Estaríamos agrupando lo agrupado. Bueno, ¿qué tanto se puede bajar o bajar de nivel o agrupar lo agrupado? Pues ya depende de ustedes qué tan
¿qué tan fácil se les hace agrupar lo agrupado? Me imagino que obviamente va a tener un fin, que ya no pueden agrupar más porque ya no tienen elementos. Entonces, ya cuando no pueden agrupar más porque los grupos ya son de un elemento, pues ya no pueden hacer más, a menos que crean otro. Pero ya hay un tope ahí. Ya no se puede hacer más. Entonces acá dice, es decir, que un subconjunto siempre está formado por algunos elementos del conjunto más grande. O sea, recuerden, hay una gran categoría y de esa categoría pues sacan subcategorías. Para que tengan un ejemplo, imagínense que A corresponde al conjunto de los días del año. De él podemos extraer un subconjunto B, son varios días, que solo contenga algunos de esos días y que llamaremos el subconjunto de marzo. Son 365 días, son los días del año, en un año normal. Ahí puede salir alguien medio especial y me dice, no, hay años bisiestos también, pero por lo general son 365 días. Entonces, de esos 365 días, que sería mi conjunto del año, yo puedo sacar una parte de este, los días de marzo. Ese sería mi subconjunto B, o los días de junio. Entonces, yo puedo crear este tipo de subconjuntos por una característica, pertenecen a marzo. Pero dentro de marzo yo puedo hacer otra agrupación. Los días lunes de marzo. ¿Cuántos días lunes de marzo hay? Alguien puede seguir agrupando y puede decir, bueno, los días martes de marzo o los días festivos de marzo. ¿Cuántos días festivos de marzo hay? O los feriados de marzo. ¿Cuántos fines de semana de marzo tienen? Puede ser. Entonces estoy agrupando lo que ya está agrupado. Entonces ves como los meses son subconjuntos formados para organizar un conjunto de días más grandes denominados años. Formamos varios meses, 12, formamos el año. Un conjunto A es un subconjunto del conjunto B si cada elemento de A es a su vez elementos de B. En el diagrama de Venn, este es un diagrama de Venn, se ve que A es el más grande y B es obviamente más chiquito. Si es un subconjunto, tiene que ser más pequeño. No puede ser más grande y tampoco puede salirse de A. Si se sale de A, no es subconjunto. Debe de pertenecer al conjunto más grande. No puede estar por acá. No puede ser una parte de A y otra parte que no esté en A. Todo debe estar en A. Recuerden, para que sea subconjunto debe de A encerrarlo a B. Si no lo encierra y solo está una partecita, pues no hablamos de subconjunto. No, eso es otra cosa que no es subconjunto. Cuando hablamos de subconjunto es una subcategoría y toda esa subcategoría, esta o subgrupo, pertenece al gran grupo. Si el gran grupo son los juguetes de Samuel, que son de diferente tipo, entonces el grupo B puede ser juguetes de plástico. Son de Samuel, no son de otro niño, son de Samuel. ¿Hay juguetes de plástico que no sean de Samuel? Dentro de los juguetes de Samuel, no. Pero como otra categoría, sí, pero ya no hablamos de su conjunto. Si hablamos dentro de los juguetes de Samuel y dentro de eso yo separo, entonces son juguetes de Samuel. Ahí estamos hablando de su conjunto. Caso contrario, no lo estamos hablando. Preguntas. Una pregunta, licenciado. ¿Sí se puede hacer, aparte del conjunto adentro, unos 3 subconjuntos más? ¿O solo 2? Claro. Por ejemplo, vamos a poner que los juguetes de Samuel sea A y B sea conjuntos de plástico. Pero dentro de los conjuntos de plástico yo puedo seguir agrupando. Entonces puedo hacer juguetes de plástico pequeños, juguetes de plástico medianos y grandes. O juguetes de plástico con punta, o sin punta, o llanos. Yo puedo seguir agrupando, así como los días de la semana.
Entonces los días de la semana eran, perdón, los días del año son 365. Acá está. A, todo este cuadrito. Aquí hacen un zoom. No es que se sale del cuadrito, sino que hacen un zoom a marzo. En marzo aparece un poco más grande. No es que salgo de A, sino que aquí el efecto es que estoy haciendo la lupa, ¿ya? Y escojo a marzo. Entonces, este sería B, los días de marzo. Pero así como B, en este caso acá, eran los juguetes de plástico de Samuel, estos serían los días de marzo del año, yo podría dentro de marzo separar los días feriados de marzo. Entonces yo puedo seguir creando subconjuntos. Obviamente pues va a llegar un tope, aquí ya no puedo hacer nada más. Tiene un fin, no es infinito, tiene un fin. Cuesta, pero tiene un fin. Porque yo puedo sacar los días lunes, los días de feriado, los días festivos nacionales, festivos provinciales, festivos cantonales, festivos barriales, los días laborables, los días, ¿qué más? No se me ocurre algo más. Los días con luna llena, los días con luna nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo seguir imaginándome un poco de cosas, pero tiene un fin. No es que es infinito crear subconjuntos, va a tener un fin. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí en 10 minutos. 10 minutos. Empezamos con la parte de sistemas operativos. Listo, pasen bien. Nos vemos en 10 minutos.